Muy buenas noches, mi nombre es Simón Vélez Correa, hago parte del curso de Física General y a continuación les voy a presentar el ejercicio número 1, el cual nos pide por medio de un simulador representar cuál es el comportamiento de las fuerzas y movimiento. Para este primer ejercicio nos habla sobre la fuerza neta. En este caso tenemos dos equipos, uno es las personas azules y otro las personas rojas. Y nos plantean diferentes fuerzas aplicadas tanto para el equipo azul como para el equipo rojo y revisar los resultados. En este caso tenemos la variable de sumas de fuerzas, valores y rapidez. Para el primer ejercicio nos dice que las personas azules, la primera persona que va a participar tiene una fuerza de 100 newtons. Entonces buscamos la persona de 100 newtons, le ponemos al final, y la roja es una persona de 50. Lo ponemos a este lado y le damos inicio. Para este caso podemos observar que la persona que mayor fuerza está aplicando es el azul, que son 100, mientras que el rojo es el que menos está aplicando, por ende el ganador es el azul. Y vemos que la suma de las fuerzas es la diferencia de ambas sumas, que en este caso es 50 newtons a favor de los azules. Para nuestro siguiente ejercicio nos pide una persona de 100 newtons y una de 50 newtons, y el rojo es de 150 newtons. Entonces aquí aplicamos para la persona roja 150 y para el azul le adicionamos una de 50. En este caso tenemos que las personas azules aplican 150 contra 150 de la derecha. Aquí podemos ver que pese a que son dos personas en el azul pero una en el equipo rojo, podemos ver que están aplicando la misma fuerza. Por ende, las fuerzas se anulan y tenemos una sumatoria de 0. Por ende, no hay ningún ganador. Y así sucesivamente con los demás ejercicios. Listo, para nuestro siguiente simulador, donde nos piden hacer un ejercicio de movimiento, tenemos este, donde nos piden las variables de fuerza, valor, masa y rapidez. ¿Cuál es el comportamiento? Si nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué sucede con la rapidez cuando aplicamos la misma fuerza pero diferente masa? En este caso aplicamos una fuerza en newtons de 28. Entonces vamos subiendo aquí los newtons hasta que nos llegue a 28. Y aquí podemos observar que empieza a haber un movimiento con una masa de 50 kilogramos. En este caso podemos observar que la rapidez va aumentando, pero si le agregamos más peso podemos ver que la rapidez en este caso digamos que va proporcional al peso, es decir, va muy estable. Si le agregamos más peso podemos ver que de cierta manera la aceleración va disminuyendo un poco, ya que esto es, si recordamos la segunda ley de Newton, la cual es fuerza es igual a masa por aceleración, podemos ver que cuando mayor es la masa de un objeto, menos aceleración se va a presentar. Así es como representamos el tema de movimiento. Para nuestro siguiente ejercicio nos piden un tema de fricción, ¿cierto? Y nos da diferentes rangos, entre cuando no hay nada de fricción, cuando es medio y cuando es mucho. Y nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué sucede con el valor de la fuerza aplicada cuando tenemos la misma masa pero cambiamos la fuerza de fricción? Entonces aquí nos vamos a este siguiente ejemplo. En este caso tenemos que por defecto tenemos una masa aplicada que es de 50 kilogramos, y lo que tenemos que hacer es empezar a mover los newtons para saber en qué punto se empieza a mover, es decir, cuánta fuerza aplicada tenemos que hacer cuando no tenemos una fricción. Entonces aquí lo movemos a nada y vamos a ver en qué momento el objeto empieza a tener un movimiento aplicando los newtons. En este caso aplicamos un newton cuando no tenemos nada de fricción y podemos observar que ya hay un cierto movimiento. Para el caso de cuando hay una fricción en medio, ¿sí? Nuevamente hacemos el mismo ejercicio, empezamos a validar en qué momento empieza a haber un movimiento. En este caso empezamos a aplicar los newtons, vamos viendo cómo y en qué momento empieza a haber un movimiento, cuando ya sí hay de por medio una fricción. Y vemos que
122 newtons ya se genera un movimiento. Entonces para nada tenemos que es 1 newton y para medio tenemos que es 122, ¿sí? Y por último tenemos que cuando la fricción hay mucha fricción, igualmente vamos a aplicar los newtons a ver en qué momento empieza a haber un movimiento. Teníamos más o menos 150, vamos acá, 152, seguimos aumentando hasta que se genere un movimiento, que esto es cuando la fuerza que se aplica es mayor a la de la fricción. Seguimos aplicando hasta que este genere un movimiento. Y podemos observar que es entre más o menos 254 que se empieza a generar un movimiento. Aquí tenemos 254. Y ya para el último ejercicio nos piden un tema de aceleración, que en este caso nos piden qué relación existe entre masa y aceleración. Para este ejercicio nos dicen los siguientes parámetros, y es en este espacio seleccione cada uno de los factores, que es fuerza, suma de fuerzas, valores, masa, rapidez y aceleración. Seleccione cada uno de los objetos que se muestra en la tabla y aplique para cada uno de ellos una fuerza. En este caso, la fuerza que yo voy a aplicar es 28. Nos piden que la multipliquemos por 2, en este caso serían 56. Y vamos a ver qué pasa con la aceleración, si hay un movimiento o no hay ningún movimiento. Entonces en este caso nos pide el primer objeto, que es el de la niña. La niña tiene un peso de 40 kilogramos. En este caso aplicamos los 56, tenemos 50 y vemos que no hay un movimiento, ya que la fuerza aplicada digamos que no permite superar el peso en kilogramos. Entonces en este caso tenemos una aceleración de 0. Para el caso del señor de 80 kilogramos, nuevamente aplicamos la misma fuerza y podemos observar que tampoco hay una aceleración. Esto también debido a que la fuerza que estamos aplicando no supera el peso que se requiere para poder mover esta persona. Y por último tenemos este objeto de 50 kilogramos. Nuevamente hacemos la aplicación de los 56 newtons y podemos observar que tampoco hay un movimiento. Es decir, que la fuerza que estamos aplicando en estos tres objetos no permite tener una aceleración, y al igual que la masa. Por ende, que también aquí estamos aplicando la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Podemos ver que la fuerza que se aplica y según la masa a la cual se le está aplicando esa fuerza, digamos que la aceleración no se está obteniendo de la ideal. En este caso, por ejemplo, para mover esta caja de 50 kilogramos, realmente necesitamos una fuerza aplicada de, vamos validando hasta qué momento hay un movimiento, y podemos ver que en este caso con una fricción también en medio, que es a partir casi que de los 129 newtons que se empieza a ver un movimiento. De esta manera, por medio de este simulador, es que podemos entender un poco más cómo es la interacción entre las fuerzas, los movimientos y la aceleración. Muchas gracias, una feliz noche.